Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. RTVC Noticias. Emisión central. Hayvanlarıyla bile. Видели? Estos son los sótanos donde los civiles buscan refugio en Kiev. En segundos, reporte en vivo de RTVC Noticias. Vamos a correr ahora. Durante un recorrido por las calles, explosión muy cerca de la reportera de RTVC Noticias que informa para ustedes desde Kiev. La caída de la capital de Ucrania es el objetivo del ejército ruso. Es intenso el bombardeo y el avance de tanques artillados. Son dolorosas las imágenes que quedan tras el avance de la artillería por la capital. Los civiles están en riesgo. Impresionantes imágenes de la guerra. Este tanque ruso aplastó un automóvil en una calle de Kiev. Lo más sorprendente es que el conductor sobrevivió. La geopolítica mundial sigue moviéndose como un ajedrez. Putin amenazó a Suecia y Finlandia. La OTAN despliega más tropas a Europa. Nos demoramos 20 horas en salir. Fue realmente caótico. Tenemos los testimonios de los colombianos que buscan refugio en medio de la guerra en Ucrania. Análisis y contexto en RTVC Noticias. En minutos, con invitados en directo, les vamos a explicar hasta dónde podría llegar la ofensiva de Putin. Dolor e indignación. Asesinaron a una niña por robarle su celular en Bucaramanga. Continúa el terrorismo del ELN en varias regiones. Vehículos quemados en norte de Santander y Cesar. La fuerza pública le entregó un informe a la JEP que busca hacer un aporte a la verdad. Y en deportes siguen las consecuencias de la guerra. Además del cambio de sede de la final de la Champions, el Gran Premio de la Fórmula 1 de Sochi quedó cancelado. Además, Atlético Nacional tuvo un inicio amargo en la Copa Libertadores. Y a todas las consecuencias que trae una guerra es necesario sumar las consecuencias patrimoniales. En Cultura les contamos cómo van a hacer los ucranianos para proteger sus monumentos históricos. La guerra de Ucrania empieza a mostrar su lado más devastador, el de la población afectada y en medio de los bombardeos. ACNUR ya reportó que esta guerra deja 100.000 refugiados y solo estamos en el día 2. Y es que, Patricia, el ejército ruso cada vez cierra más el cerco en la ciudad de Kiev. La caída de la capital parece ser el objetivo principal que persiguen los invasores, que avanzan en tanques de guerra por la ciudad. Pues como usted lo decía, Patricia, los civiles han tenido que buscar refugio en sótanos o en espacios públicos como las estaciones de tren. RTVC Noticias sigue en Kiev para informarles a ustedes. Vamos con la corresponsal ahora, Mariana Díaz. Mariana, adelante, ¿cómo está la situación? Buenas noches, ¿cómo están allá en Bogotá? Les comento desde Kiev, la capital de Ucrania, que en estos momentos me encuentro en el refugio del hotel en el que estamos, ya que todo el día han habido alarmas de bomba, se han sentido las sirenas, hemos escuchado también bombas y hemos participado también, nos hemos encontrado en medio a un tiroteo. Salimos esta mañana a tratar de reportear lo que sucedía en las calles. Gobierno, vamos a correr ahora, chicos, porque... Mariana, resguárdate. Parando acá muy cerca. ¿Dónde vas, Mariana? Inmediatamente. Vamos a entrar al hotel.
Las calles están completamente vacías. No estuvimos ni siquiera 5 minutos afuera cuando pudimos escuchar claramente los disparos que provenían desde algún punto de la ciudad. La situación aquí en este momento es dramática. Hay, como les comentábamos, explosiones en diferentes puntos de la ciudad y también del centro donde nos encontramos ahora. Estamos en la parte norte del centro de Kiev, muy cerca de donde están los edificios del gobierno. Como les comentábamos, nos encontramos ahora en el refugio de este hotel que quiero que puedan recorrer conmigo. Se los voy a mostrar y miren, esta es la situación en la que estamos en este momento. Voy a acomodar ahí la cámara para que lo vean y los voy a llevar para que vean el refugio. Bueno, es un estacionamiento, como pueden darse cuenta, de este hotel, algo muy común en estos momentos aquí en Kiev, ya que cualquier lugar que tenga un subterráneo se transforma en un refugio. Bueno, ahí pueden ver a las personas que están tratando de comunicarse y de ver lo que está sucediendo, ya que desde acá abajo, lo único que logramos escuchar, afortunadamente, son pequeñas explosiones que parecieran ser lejos, pero en realidad son a pocos kilómetros de acá. Miren, vamos a entrar por uno de los pasillos de este refugio. Este hotel está organizado para recibir a las personas que no han logrado evacuar. No hay solamente extranjeros, sino que también hay muchos ciudadanos ucranianos, familias que están aquí esperando la posibilidad de poder evacuar y por mientras se refugian en este lugar. Este es uno de los pasillos y vamos a entrar a lo que era en algún momento el comedor de la gente que trabaja en este hotel, y un comedor que se transformó lentamente en una, como pueden ver, en una especie de dormitorio. Perdón. Una especie de dormitorio. Bueno, no vamos a mostrar mucho a las personas que están ahí, pero en estas condiciones es como se están organizando los ucranianos. Ahí pueden ver la mesa donde se toma desayuno, se come, y acá a este otro lado las camas improvisadas para poder pasar la noche. Esta ya va a ser la tercera noche de bombardeos que pasamos aquí en Kiev. El momento más difícil, como se podrán imaginar, es precisamente la noche, ya que en numerosas ocasiones se corta la luz. Eso no hace más que aumentar la sensación de miedo de las personas. En este lugar hay niños, hay familias completas. Esta mañana una familia española logró evacuar y pensamos que ya va en camino. Ellos tenían la idea de irse hacia la frontera con Polonia. Nos imaginamos que ya están allá. Bueno, esta es la condición en la que nos encontramos en este momento. Estamos, se podría decir, bajo control y seguros aquí en este lugar. Así que vamos a estar atentos a todo lo que ocurra en las próximas horas, que podrían ser decisivas para Ucrania. Así que desde Kiev, Mariana Díaz, RTVC Noticias, conectados 24/7. Excelente reportaje el que nos da usted esta hora, Mariana, desde Kiev, exclusivo para RTVC Noticias. Por favor, cuídese mucho. Y con sus celulares, los habitantes de Kiev intentan registrar todo lo que pasa, y las imágenes muestran la crueldad de una guerra que no parece tener límites ni siquiera con los civiles. Un hombre, escuchen esto, que iba en su vehículo, fue de pronto aplastado por un tanque de guerra. Cualquier desprevenido lo confundiría con un nivel avanzado de un videojuego. Pero con el paso de los segundos, todo es real. Un soldado que salta de un camión intenta refugiarse de las balas. La muerte alcanza ya a respirar los barrios de Kiev. Desde el piso alto de un edificio se contempla el horror. El soldado no tiene escapatoria ante la descarga de un fusil. Por la misma zona, uno de los 12.400 tanques del ejército ruso parece patrullar hasta que ocurre lo inesperado. 50 toneladas aplastan el carro de un civil que va de frente. Lo confirma otro video. La máquina de guerra no le permite maniobra al conductor. La guerra no tiene límites ni reglas. Horas después, del hierro retorcido tratan de sacar al anciano del asombro y de donde está atrapado. Milagrosamente, hay vida entre las ruinas. En Kiev, las sirenas de emergencia se confunden con las balas y el atronador sonido de tanques invasores. La capital ya no está sola.
A pesar de los vanos esfuerzos para que la guerra no llegue, Kiev está asolada. El objetivo inmediato del ejército ruso para dominar a Ucrania es someter a la ciudad de Kiev. Para eso el despliegue de artillería es agresivo y constante. El ejército ucraniano, cuyo poder es mucho menor, intenta resistir a toda costa. El rostro de Kiev cambió radicalmente en poco más de 40 horas. La serenidad incómoda que reinaba en la capital ucraniana a días de ser invadida mutó cuando una sinfonía de misiles destellaba en sus cielos la madrugada de hoy. Era el anuncio del músculo militar ruso avecinándose a breves kilómetros de la capital. Primero cayó un punto clave, el aeropuerto de Gostomel, a las afueras de Kiev, y luego en Pozniaki un intento de entrada aérea fue derribado. Aún así, las tropas rusas están a 3,4 kilómetros de distancia de la sede de gobierno y del legislativo. De ahí que Kiev se revista más que nunca de todo su valor estratégico. El golpe certero que desestabilice el corazón del país sería el pase fijo de Rusia para debilitar y o remover del poder a Zelensky. Estas paredes reflejan que la ciudad se tornó en tablero del juego militar ruso, bajo la estrategia de pinza, es decir, asestando golpes envolventes y en simultáneo bordea a su oponente para luego dar un golpe contundente. Las 15 ciudades bombardeadas ayer fueron antesala para ir por Kiev hoy, pero la capital se ha resistido a ser tomada. Derribar sus propios puentes fue una medida extrema del ejército para repeler a los rusos, pero que no garantiza evitar una maniobra más brusca en pocas horas, por lo que la resistencia civil con fusil en mano comienza a ser parte de este artificial, inhóspito y convulso nuevo paisaje. Y tenemos que hablar, por supuesto, de los más afectados con esta guerra, que son los civiles, los ciudadanos. Según las Naciones Unidas, más de 100.000 personas lograron salir de Ucrania en estos 2 días de guerra, pero aún muchos civiles están atrapados en medio de los ataques rusos. Cualquier rincón bajo tierra es la diferencia entre la vida y la muerte. Mientras en el cielo ucraniano las luces solo traen oscuridad y dolor. Y las calles reflejan lo dantesco de las guerras. Bajo tierra, en las estaciones del metro, las personas son presas de la guerra, quienes aún no tienen la suerte de ser uno de los más de 100.000 civiles que salieron de Ucrania, pero sí la fortuna de proteger lo que más aman. Hasta allí llegó el milagro de la vida. Bebés ucranianos que necesitan atención urgente también fueron trasladados de hospitales a esos túneles seguros. Incluso algunos hoteles quitaron sus puertas para quienes lo necesiten. Asegurar dónde dormir, primer paso para sobrevivir. El otro, conseguir comida. Algo más complicado cuando en las calles todo está cerrado y lo poco que permanece abierto está casi vacío. Parecen refugios, pero son aglomeraciones para poder llevar algún alimento a sus trincheras improvisadas. Al menos 200.000 personas siguen en movimiento por las diferentes carreteras del país, buscando llegar a las fronteras y orando para que misiles, balas, tanques y soldados no aparezcan en su camino. Pero la batalla no solo es contra el enemigo, también por un puesto en cualquier medio de transporte que los saque de la pesadilla. No importa la ciudad, el panorama es el mismo en cada estación de tren. Polonia, Rumania y demás países fronterizos abrieron sus puertas para los refugiados. Los esperan con comida y agua. El problema es esquivar un escenario que en cualquier momento puede convertirse en la última morada. Por su parte, el presidente Vladimir Putin le hizo un llamado al ejército ucraniano para que negocie con él y le dé un golpe de estado al gobierno de Zelensky. La ofensiva militar rusa llegó a Kiev y está estrechando su cerco al gobierno ucraniano. El presidente ruso Vladimir Putin parece no querer dar tregua en su intención de derrocar a Volodymyr Zelensky y le hizo un llamado a las Fuerzas Armadas ucranianas para que tomen el poder en sus manos. Me parece que será más fácil negociar entre ustedes y yo que con esta banda de drogadictos y neonazis que se instalaron en Kiev y tomaron como rehén a todo el pueblo ucraniano. Horas antes, el canciller ruso Sergei Lavrov afirmó que su país está abierto a negociar si Ucrania depone las armas y que Putin está dispuesto a enviar una delegación a Minsk, capital de Bielorrusia, un país aliado del Kremlin.
Además, reiteró que el objetivo de la invasión era liberar a los ucranianos de la opresión. El objetivo de la operación fue declarado abiertamente desmilitarización y desnazificación. Ante esta postura abiertamente beligerante, el aislamiento ruso crece en todos los ámbitos y los paquetes de sanciones económicas por parte de las potencias occidentales aumentan al punto que el Kremlin ha dicho que las relaciones diplomáticas están llegando a un punto de no retorno. Y es que incluso los aliados de Putin, como el presidente chino Xi Jinping, le han pedido al mandatario ruso que negocie con Ucrania y que tenga como primera arma la diplomacia. Inclusive el Papa Francisco intervino y se reunió con el embajador ruso en el Vaticano para manifestarle su preocupación por la delicada situación en territorio ucraniano. Y comienzan a sentirse los efectos económicos de la guerra. 42% del fertilizante más usado en Colombia proviene de Rusia y de Ucrania. Dicen los expertos que con el conflicto, la inflación en el país seguirá subiendo. A Colombia lo separan más de 11.000 kilómetros de Ucrania y Rusia. Sin embargo, hay importantes lazos comerciales de los productores nacionales con esos países. 30% de todos los fertilizantes que Colombia importa provienen de Rusia y Bielorrusia y 42% de la urea, el más usado en el país, es comprado a Ucrania y a Rusia. Cuando usted depende en un 42% de un proveedor que se encuentra en guerra, es indiscutible, es evidente que va a haber una menor oferta. Y cuando hay una menor oferta, necesariamente hay un alza de precios. Este conflicto genera una afectación grave en el trigo y en el maíz y de alguna manera también en la soya. Y ahí también tenemos los colombianos, ¿cierto?, por la política de importaciones que se desarrolló. Representantes de los agricultores le piden al gobierno tomar medidas. El gobierno nacional dispuso arancel cero para las importaciones, pero resulta que cuando el producto ya está aquí y entra al comercio, ese producto tiene los impuestos internos, es decir, el IVA. Lo que estamos diciendo es estos impuestos hay que suspenderlos para que el precio disminuya. El gobierno analizará la situación para decidir si debe o no tomar medidas que alivianen la problemática. En RTVC Noticias conocimos la historia de Julián Tapias, un colombiano que logró salir de Ucrania y refugiarse en Polonia. Cuenta el drama de miles de personas que tratan de cruzar la frontera vía terrestre y este es su relato. Ya eso se volvió de vida a muerte, entonces mejor vámonos intentemos salir del país. Bueno, aquí pasamos el primer punto de control del lado ucraniano y vamos ahora hacia ya la frontera como tal del lado de Polonia. Así comenzó la travesía de Julián Tapias y su esposa para huir de Ucrania, un barranquillero y traductor independiente que lleva 3 años viviendo en Kiev y que debido al estallido de los últimos días decidió coger su carro y migrar a Polonia. Dejaron todo tirado y atravesaron el país, 2 días de recorrido desde Kiev hasta Varsovia. Aquí pueden ver un poquito cómo está la fila. Pues obviamente ahorita estoy en un estado de agotamiento terrible porque no comí bien, durante 2 días no dormí. Hoy cuando llegamos aquí, que estamos con el cónsul, la verdad yo me estaba sintiendo súper débil, estaba como temblando. Fue testigo de cómo familias enteras con niños y adultos mayores hacían este viaje, pero a pie. Las gasolineras, todo el mundo iba haciendo filas para tanquear los carros, los supermercados también, la gente tratando de abastecerse de víveres, sacando plata de los cajeros, gente caminando con las maletas, con niños chiquitos, de coche, de todo. Es bastante triste. Y aquí pueden ver cómo está esta belleza de congestión de la gente que llegó a pie. Cuenta que en este punto de la frontera a muchos hombres les prohibieron cruzar porque al parecer la instrucción es que deben quedarse en Ucrania y luchar. Hay familias donde el hombre intentaba salir por la frontera y se tenían que devolver. Entonces, separación de familias sin saber si se van a volver a ver o no. Aunque dice estar en territorio seguro, cada hora que pasa crece la incertidumbre de si algún día podrá volver o tendrá que comenzar su vida desde cero. Bien, y mientras tanto otros ayudan con lo que pueden. En este momento son las 7:16 acá en Colombia, 2:16 de la madrugada en Polonia. Y allí en ese punto de Europa saludamos a Vladimir Enríquez. Él es ecuatoriano y se convirtió en las últimas horas en el ángel de los latinoamericanos. Vladimir, buenas noches, gracias por su tiempo. Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, Vladimir, usted está ayudando a la gente de nuestro continente que llega en busca de refugio. ¿Cuántas personas ha atendido y en qué condición están llegando? Bueno, en general, todos llegan por sus propios medios. Directamente acá a la ciudad de Lviv, que es la ciudad más segura que se puede decir. No ha pasado nada mayor, no hay bombardeos.
La gente por lo general suele estar calmada. Lo que nosotros en general hacemos es, al menos desde el día de ayer, junto con varios organizadores, por Telegram tenemos un grupo, todos somos ecuatorianos y nos ayudamos en general entre todos, porque la mayor población de acá de ecuatorianos es de estudiantes, y si es que ahí hay algún chico de Colombia, de Perú, pues les damos la información, y si no, pues el punto de como clave para esto es llegar a esta ciudad, a la ciudad de Lviv. De aquí, con la ayuda de la Universidad Politécnica Nacional de Lviv, se da asilo, si es que ya no hay cómo, en los hoteles se da asilo en las residencias universitarias para los chicos que llegan, si es que llegan antes de toque de queda. Por ejemplo, ahorita es toque de queda hasta las 6 de la mañana. Toda la ciudad está a oscuras, se ordenó apagar las luces. Yo estoy en un pasillo que no tiene salida a ventanas, entonces para no irrumpir esta regla. También, bueno, a los que llegan se buscan hoteles. Desde el día de mañana comenzará todo lo que es la salida de los chicos a través de carros de personas que, por ejemplo, trabajan en tipo taxis o personas, por ejemplo, hay ecuatorianos que vienen desde Kiev, que tienen carros, que van a dejar sus carros aquí, entonces se les pide que nos ayuden con el carro, que nosotros encontramos conductores, que nos dejen la llave. Vladimir, mire, ¿cuál es realmente la travesía que tienen que vivir quien quiere salir de Ucrania hacia Polonia? Y en esa misma pregunta, ¿cuál es la historia que quizás rápidamente usted pueda compartir con nosotros que más le haya afectado en estos 2 días? Ok, antes que nada, conocer que todo el mundo a esta hora está durmiendo en la Voxal, ya sean adultos, chicos de 20, 21, 22, 23, 24, 18, 17, y hay gente que tiene niños de pecho. He conocido una pareja que la bebé tiene 1 mes de nacida y tiene que esperar más de 8 o 9 horas parada afuera para acercarse a la frontera. La travesía es esta: los chicos llegan acá a Lviv como puedan, en bus, en tren, en taxi. A veces los traen los propios ucranianos, ellos como que les ayudan para que lleguen acá, como vecinos, como buenos vecinos, los dejan aquí, y aquí nosotros organizamos grupos para sacarlos hacia la frontera. Es 1 hora y media de aquí a la frontera. La frontera es la de Shigene, esa es la frontera que estamos usando, que es el paso donde se puede cruzar a pie. En las otras fronteras se puede cruzar solo en bus o solo en carro particular. Entonces hubo personas que fueron a pie a estas fronteras y las regresaron. Mucha gente tiene que caminar como 4 horas para llegar a la frontera, debido a que no dejan pasar carros, o hay demasiada gente, o esperan más de 6 horas para poder pasar la frontera, que creo que es entendible, pero si se podría agilizar un poco sería mejor, ¿no? Vladimir, yo quiero preguntarle por el sentir de la gente, esos latinos con los que usted ha tratado, ¿qué manifiestan? ¿Qué piensan de lo que está ocurriendo? ¿Usted qué puede hablar con ellos? ¿Ellos qué es lo que le dicen? Que es lo más injusto del mundo, ¿no? Todos ellos vienen con un sueño, todos vienen a estudiar, todos sienten que se les está acabando, nadie, como que un sueño, nadie quiere regresar, todo el mundo se quiere quedar. Todo el mundo piensa que la vida es injusta, que esté pasando esto, porque en general ellos están aquí para cambiar la realidad que tienen en Latinoamérica, ¿no? Ya sea teniendo un título, ya sea trabajando en algún lado, teniendo una familia, y que todo eso se apague es muy, muy doloroso para cada uno de ellos, ¿no? Pues Vladimir, muchísimas gracias. Yo creo que le podemos decir también todos los latinos por ayudar a esas personas que se encuentran en esta situación tan compleja. Y muchas gracias por su tiempo aquí en esta emisión central de RTVC Noticias. Muchas gracias a ustedes por invitarme, y quería decirle que no solo soy yo, somos un grupo de chicos que está informando, que está ayudando, y que incluso hay que mencionar que tenemos ayuda del consulado de Ecuador, al menos de Luis Narváez, que es
cónsul de Viena, que vino acá específicamente a ayudarnos a retomar todo como para poder llegar a frontera a salvo. Sí. Pues bueno, gente que no duerme por ayudar a otras personas. Vladimir en este momento está en un pasillo, en un refugio, mientras los demás logran descansar después de esas largas jornadas. En otras noticias, los países que integran la OTAN ajustan el cerco preventivo alrededor de Ucrania y Rusia. Miles de soldados de diferentes naciones velarán en la línea que separa la zona de conflicto con el resto del continente. Desplegamos por primera vez la fuerza de respuesta en nombre de la defensa colectiva. No es una amenaza de guerra, pero sí una especie de disuasión para el ejército ruso. Se desplegará por cielo, tierra y mar para impedir excesos contra territorios de la alianza. El cerco a Rusia y Ucrania de la OTAN empezó a montarse. El más activo, Estados Unidos, 7.000 soldados y varias unidades de guerra que se unieron a los 5.000 que ya esperaban en suelo alemán. Otros 1.000 pasaron de los países bálticos a Rumania. Unos 60.000 más están distribuidos en el resto de Europa, a la espera de órdenes de Washington. El pueblo estadounidense apoya al ucraniano mientras sufre este ataque injustificado y brutal. No vacilaremos en nuestro apoyo a la soberanía e integridad de Ucrania. La fuerza conjunta de la OTAN tiene unos 40.000 soldados, casi 200 aviones y decenas de unidades terrestres en 30 posiciones diferentes del continente. Las fuerzas ucranianas están luchando con valentía y en realidad pueden infligir daño a las fuerzas invasoras rusas, pero es una situación desigual. Alemania llamó a parte de su ejército sumado a un sistema de armamento avanzado y aviones de guerra para proteger a sus socios de la OTAN. Italia también alzó la voz y con 3.400 soldados más y 110 millones de euros se suma a las acciones disuasivas. Nuestros soldados están en Letonia. Tenemos lista la fuerza naval y varias aeronaves en Rumania. Movimientos exactos a la espera de que Putin no aumente sus pretensiones después de amenazar a quienes se opongan a sus acciones hasta con armas nucleares. La OTAN solo quiere disuadir, pero tampoco se dejará intimidar. Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, el país que pues definitivamente ha recibido esta invasión rusa, ha enviado varios mensajes reveladores. Ha dicho: nos han dejado solos. Lo dijo en las primeras horas de la crisis. Y también dijo lo siguiente, Patricia: quizá esta sea la última vez que me vean en vivo, y lo hizo durante una aparición en televisión. Hace unas horas apareció vestido de militar en las calles de Kiev. Vean ustedes. La realidad. El servidor del pueblo. Ese era el papel que interpretaba Volodymyr Zelensky en una serie de televisión en la que era protagonista antes de meterse a la política. Se había graduado en la Escuela de Leyes de Kiev en el año 2000, pero su carisma e interés por la actuación lo llevaron a desempeñar varios papeles en la farándula ucraniana y a participar como guionista, productor y director ejecutivo en diferentes programas. Su talento le dio la oportunidad de recibir 30 premios nacionales de televisión y numerosos reconocimientos en festivales internacionales de cine. Pero sin duda, su papel estelar comenzó el 20 de mayo de 2019, cuando el 73% de sus compatriotas lo eligieron para dirigir los destinos de la nación. Ese papel continúa y Zelensky hoy enfrenta uno de los capítulos más difíciles en la historia de su país. Desde que comenzaron las hostilidades, el primer mandatario ucraniano ha estado cerca a sus soldados, visitado las trincheras y sentido el rigor de la guerra. El presidente será recordado como héroe o villano cuando esta historia llegue a su fin. Más adelante seguiremos hablando de este tema, de la invasión a Ucrania por parte de Rusia. Por lo pronto vamos con temas locales y mucha atención a este caso que ha indignado a la comunidad estudiantil de un colegio de Bucaramanga. Una estudiante de 15 años fue asesinada en medio del robo de su celular. Pablo Fuerman, los saludo, muy buenas noches. Cuéntenos usted qué es lo que está ocurriendo, qué fue lo que pasó, qué se sabe hasta ahora. Cordial saludo. Mire, a esta hora me encuentro en el sector en donde fue asesinada esta jovencita de 15 años, Nicole Rodríguez, cuando salía de su colegio por ser robada, le robaron un celular. Pues esa es la situación a esta hora en el sector del túnel del Mesón de los Búcaros. Varias personas se han movilizado hasta este sector precisamente para demostrar solidaridad a la familia y han pedido y han exigido a las autoridades justicia por la muerte de esta jovencita. Hay una situación muy preocupante
preocupante y es que los padres de familia del Colegio El Normal Superior enviaron una carta a la alcaldía hace más de un mes pidiendo acompañamiento precisamente en este lugar para que estos hechos no ocurran. Sin embargo, al parecer no hubo respuesta. De igual manera, la Contraloría anunció vigilancia a recursos del Fondo de Seguridad de la alcaldía, teniendo en cuenta que habían 17.000 millones de pesos para la seguridad de la ciudad y no han sido utilizados. Aquí les tenemos un paneo general de esta situación. 2 semanas después de cumplir 15 años, Nicole Valentina Rodríguez Aparicio, una joven estudiante, salió de su colegio La Normal Superior rumbo a su casa, cuando fue increpada por delincuentes. Le robaron su celular y la apuñalaron 3 veces. En esta escalera fue donde ella fue apuñalada, de 3 puñaladas, por robarle un celular. 6 horas después fue intervenida quirúrgicamente. Sin embargo, perdió la batalla y falleció. La indignación se apoderó de los bumangueses que piden justicia ante el caso. La niña estudiaba con mi hija. En realidad me afecta mucho porque he visto llorar a mi hija y siento el dolor, o sea, como madre, de que ustedes manden a su hijo a estudiar y que no regrese con vida a la casa. Estamos pidiendo justicia y seguridad para que nosotros podamos transitar por las calles con plena libertad y sintiéndonos protegidos por la policía y por el Estado. Alcaldía y policía ofreció recompensa a quien dé información sobre los responsables. La alcaldía municipal ofrece hasta 50 millones de pesos para dar de recompensa para dar con la captura de este delincuente o delincuentes. Con velas y pancartas elevan oraciones por la familia de Nicole y piden que cese la delincuencia que se vive en la ciudad. Continúan los ataques del ELN en el norte del país. Hoy fueron incinerados varios vehículos y afectadas algunas vías con explosivos. Norte de Santander y Cesar siguen siendo los departamentos más afectados. El accionar terrorista del ELN sigue generando temor en el país. Se han presentado 32 hechos concentrados en alrededor de 5 departamentos y aproximadamente 20 municipios. Muchos de los ataques no lograron su objetivo. Varias cargas explosivas fueron detonadas de forma controlada. De las 16 acciones del ELN, 15 en este momento han sido neutralizadas por parte de la fuerza pública. En departamentos como Cesar y Magdalena, ni las súplicas de los conductores fueron suficientes para detener los atentados. Yo me devuelvo, jefe, yo con lo que ustedes quieran. Esta tarde, una carga explosiva generó daños en la vía entre Ocaña y Cúcuta. El presidente Iván Duque le pidió a la JEP abrir un macro caso por todos los crímenes de guerra que cometieron las FARC contra integrantes de la fuerza pública. La solicitud del presidente hizo parte de su intervención en la entrega de un informe de aportes a la verdad por parte de la fuerza pública. El jefe del Estado fue enfático en solicitar justicia, verdad y reparación a los miembros de la fuerza pública víctimas de la violencia por las FARC. Que se pueda abrir un macrocaso por todos los crímenes de guerra y contrarios al derecho internacional humanitario que las FARC propiciaron a los miembros de la fuerza pública de nuestro país. Duque reiteró que varias familias víctimas esperan la verdad. Que este grupo de héroes que sobrevivió a ese oprobio y a esa ignominia, padre de Ru, también sean escuchados y que tengan la posibilidad de que sus testimonios también sean confrontados con los victimarios. Durante la entrega del informe Aporte a la Verdad, el ministro de Defensa dijo que las FARC son protagonistas de la barbarie. Nos preocupa que después de 5 años del Acuerdo de La Habana y faltando 10 años de su implementación, los reflectores se estén dirigiendo hacia la fuerza pública y no a los verdaderos victimarios. En el evento, los militares y policías víctimas del conflicto pidieron justicia y no repetición. Y las lluvias continúan causando emergencias en el Valle del Cauca. 400 familias han resultado afectadas por derrumbes y varias vías han sido cerradas. En Ginebra, Valle del Cauca, las lluvias han generado estragos. Vías rurales destruidas por la remoción de masas, puentes vehiculares caídos y aumento del caudal de los ríos tienen afectados a centenares de campesinos de 10 veredas. Aquí tenemos productos lácteos, se ve el café, se ve la ganadería, lulos, plátano, banano
y en la parte más alta también, si se quedan sin vía, quedamos encerrados. Los productos agrícolas están represados en las veredas. El llamado a nivel departamental es que nos colaboren con maquinaria y material para hacer las obras para no quedar incomunicados. Cuadrillas de trabajadores intentan despejar las vías, pero las lluvias regresan. El balance ha sido un poco difícil, el invierno ha azotado fuertemente a Ginebra y bueno, estamos trabajando con la maquinaria del municipio. Según Gestión del Riesgo del Valle del Cauca, en El Cerrito, Pradera, Cali Maldarién, Río Frío, Caicedonia y Ginebra hay emergencias por las precipitaciones. Juicio disciplinario a patrullero de la policía por hechos durante el paro nacional y capturas de presuntos integrantes del Clan del Golfo hacen parte del siguiente resumen informativo en un minuto. La Procuraduría llamó a juicio disciplinario al patrullero del SMAT, Gonzalo Moreno Gordillo, por su presunta responsabilidad en la muerte de Cristian David Castillo en junio de 2021 en la localidad de Suba, en Bogotá, durante las manifestaciones del paro nacional. En Sucre fueron capturados 15 supuestos integrantes del Clan del Golfo de la subestructura Manuel José Gaitán. Son señalados por las autoridades de cometer homicidios y extorsiones contra comerciantes, agricultores, ganaderos y contratistas. En el Parque Nacional Centro de Bogotá, una moto atropelló a una niña en Vera. Según las autoridades, ella intentó cruzar una de las calles del sector. La menor fue remitida al Hospital San Ignacio y está fuera de peligro. En Córdoba entregaron al Fondo de Reparación de Víctimas 7 bienes de Guillermo León Acevedo Giraldo, conocido como Memo Fantasma. Las propiedades están avaluadas en 10.400 millones de pesos. A partir de hoy, el programa Bogotá a cielo abierto será permanente. Los establecimientos comerciales tendrán hasta el 1 de julio para cumplir con los nuevos requisitos y pagarán por ocupar parte de los andenes. 7,2% será el aumento salarial para trabajadores públicos en 2022. Cerca de 1.275.000 funcionarios serán beneficiados con el nuevo incremento. El precio del dólar bajó 29 pesos con 56 centavos y cerró en 3.910 pesos con 64 centavos. El precio interno de la carga de café bajó 68.000 pesos y llegó a 2.160.000 pesos. 632.000 millones de pesos obtuvo en utilidades el Banco de la República durante el 2021. El INVIMA habilitó 13 puntos en puertos, aeropuertos y pasos de frontera para diligenciar certificados de inspección sanitaria luego del ataque cibernético a sus procesos virtuales. Muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva. Y la guerra también impacta al mundo deportivo. Varias federaciones deportivas de Europa le quitaron a Rusia la localía de los eventos deportivos que tenían programados. La final de la Champions, el Gran Premio de la Fórmula 1 y Copas Mundiales de Natación ya no tendrán ese país como escenario. Esta es una sanción por la invasión a Ucrania. El tenista ruso Andrei Rublev firmó la cámara con un no a la guerra, por favor, tras ganar su partido ante el polaco Hubert Hurkacz en el ATP 500 de Dubái. La Federación Internacional del Automovilismo FIA notificó que el Gran Premio de Rusia quedó cancelado. Pilotos como Max Verstappen y Sebastian Vettel habían expresado su negativa a asistir por la situación político-militar. La UEFA decidió que San Petersburgo no será la sede de la próxima final de la UEFA Champions League el 28 de mayo tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Y el encuentro se jugará en París, en el Estadio de France Saint-Denis. Y la Federación Internacional de Natación también tomó decisiones en cuanto a los eventos venideros. En su página web publicó que debido a la situación entre los países, el partido entre Rusia y Grecia por la Liga Mundial de Waterpolo no se jugará en San Petersburgo. Asimismo, el evento de la Serie Mundial de Clavados y Nado Sincronizado en Kazán queda cancelado. Las medidas se toman por la seguridad de los atletas y como sanción a Rusia por la decisión de invadir Ucrania. Y en temas más positivos, el próximo martes comienza el Campeonato Sudamericano Femenino Sub-17 de fútbol en Uruguay y ustedes disfrutarán los encuentros en la pantalla de Señal Colombia. Nuestra selección debuta el próximo jueves y ya emprendieron rumbo a tierras charrúas. Llegó la hora de pisar suelo uruguayo por el sueño mundial. Es una emoción muy grande porque pues para muchas, incluido para mí, es primera vez en un suramericano, representando al país. Las expectativas son muy grandes. La capitana tricolor María José Álvarez le pide al país confianza en este grupo que se caracteriza por la unión y porque, como ya ocurrió en 2008, tienen una gran ilusión. Acá en la charla muchas veces nos recuerdan esos títulos que ellas han venido dándole al país. Nos abren las puertas a nosotras
y creo que vamos a representar a Colombia de la mejor manera para volver a traer ese título a la casa. Colombia está en el grupo A con Uruguay, Perú, Ecuador y Chile, y las primeras rivales son las incas. Creo que sin demeritar a ningún rival vamos a salir a ganar todos los partidos y a traer el resultado a casa. Recuerde que desde el próximo 3 de marzo usted podrá acompañar a la Selección Colombia en esta pantalla, comprometida con el deporte femenino. Tomémonos un minuto para mirar cómo influye la invasión de Ucrania en las artes. Por ejemplo, Eurovisión, el famoso concurso que se hace en Europa, en el que cada país manda un concursante y una canción, ya le puso veto a Rusia durante este año, así que no va a poder participar. Y en Estados Unidos, en el Carnegie Hall, el director de orquesta, Valery Gergiev, fue literalmente vetado también por haber expresado su apoyo a Rusia. Además, piensen ustedes quién es uno de los más perjudicados cuando hay una invasión, cuando hay bombardeos y cuando hay una guerra. Por supuesto, los monumentos, por supuesto, las artes, por supuesto, todas las riquezas y el patrimonio histórico de ese país. Así que veamos esta nota que preparó Juan Sebastián Ramírez, Lord Cultura, sobre cómo los ucranianos pretenden y le apuestan a proteger su patrimonio histórico. En la Segunda Guerra Mundial, Hitler, además de querer invadir vastos territorios con sus poderosos tanques, quería acabar con monumentos y piezas de arte. Todo con el propósito de controlar la cultura e identidad de su enemigo. Eso es lo que quiere Hitler, y es precisamente lo que intentamos evitar. Por esa razón, Estados Unidos creó un comando de 200 hombres, entre soldados, directores de museos, curadores de arte y dueños de galerías, para evitar que la tragedia de la guerra acabara con el patrimonio cultural de la civilización occidental. Se los llamó los hombres de los monumentos. La mayoría no tenía entrenamiento militar. Los nazis en su vida se lo están llevando todo, por eso debemos acercarnos al frente todo lo que podamos. Su misión, hallar, restaurar y devolver a sus dueños originales la mayor cantidad de obras posible. ¿Cómo puedo ayudarle a robar nuestro arte robado? La historia parece repetirse ante la invasión de Rusia a Ucrania. Estados Unidos nombró un grupo de especialistas inspirados en los hombres de los monumentos que antes de la invasión se encargaron de identificar sitios culturales que merecían una protección especial, como las catedrales de Kiev, los edificios históricos de Lviv, los museos de todo el país y los antiguos cementerios. Usando imágenes satelitales, Hayden Bassett, arqueólogo y director del Laboratorio de Patrimonio Cultural en Virginia, Estados Unidos, fue seleccionado como capitán de la misión. Ha mapeado gran parte de los sitios que podrían ser devastados por la guerra. Sin embargo, la misión en terreno está demorada por las exigencias para pertenecer a este grupo élite, como tener excelente estado físico y un nivel de experiencia en arte avanzado. Continuamos con la noticia del momento, la invasión de Rusia a Ucrania. Y vamos ahora a analizar en términos de números y cifras el poder militar del ejército ruso versus el ejército de Ucrania. Mateo. Vamos a ver las gráficas y esos números, Patricia. Por ejemplo, mire, Rusia cuenta con un fortín de 12.420 tanques, mientras, lo estamos viendo ya al otro lado, Ucrania tiene 2.600. Ahora hablemos del aire. Por ejemplo, por el aire, los 34 helicópteros de ataque del gobierno de Zelensky tendrían que resistir los 544 de Rusia. Y si hablamos de aviones, pues les contamos que Rusia tiene 1.511 versus los 98 que tiene Ucrania. Y es que esto lo refleja el gasto militar, Patricia, que tienen las dos naciones. El Kremlin ha dispuesto de casi 62.000 millones de dólares en su robustecimiento militar y bélico, comparados con los casi 6.000 de Zelensky. Hablemos ahora de los efectivos, de los hombres que hacen parte de las fuerzas militares de cada país, porque el personal activo de Rusia asciende a 900.000 soldados, mientras que el de Ucrania cuenta con 209.000. Los reservistas, esos que tienen activos en Ucrania, son unos 900.000, que contrastarían con los 2 millones que tiene listo Moscú. En cañones de artillería, la diferencia está en que Rusia tiene unos 7.600 y Ucrania
tan solo 2.400. Y en vehículos blindados, escuchen esto, Rusia lleva una holgada ventaja con unos 30.000 comparado con los 12.000 ucranianos. Bueno, estas gráficas que ustedes nos muestran, Patricia y Mateo, explican por qué el ejército ruso ha atacado a Ucrania con un descomunal despliegue armamentista, además. Pero hay otro problema. ¿Cuál es el poder nuclear de Rusia? Sigue en este informe que lo vamos a ver. Quien intente detenernos y crear amenazas para Rusia, para nuestro pueblo, debe saber que la respuesta de Rusia será inmediata y los llevará a tales consecuencias que nunca han enfrentado en su historia. La amenaza de Putin, que tiene al mundo en vilo, tiene un peligroso sustento en la potencia de sus tropas. El ejército ruso cuenta con un total de 6.225 armas nucleares. Sus tropas superan por cerca de 800.000 soldados a las de Ucrania. Todos los militares del ejército ucraniano que cumplan con este requisito pueden abandonar libremente el área de acciones militares y regresar con su familia. Rusia cuenta con 1.350.000 soldados, 12.420 tanques, 4.173 aeronaves de combate y 70 submarinos. Y tenemos un invitado para analizar esta noticia y por supuesto ponerla en contexto. Aymeric Durez, él es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana. Profesor Durez, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, dentro de los asuntos que más inquieta esta crisis es la posibilidad de que el conflicto realmente crezca. ¿Estamos cerca de una tercera guerra mundial? No sabemos cuáles son las intenciones de Putin. Bueno, anuncian tal vez la voluntad de tomar la ciudad de Kiev, de cambiar el gobierno, de instaurar un nuevo régimen en Ucrania. Y después algunos se preguntan sobre la posibilidad de ver otros ataques. Tal vez algunos piensan en Moldavia, en digamos, estados que no pertenecen en la OTAN, porque si van en contra de estados de la OTAN, en este caso sería, por supuesto, algo particularmente grave, porque esto supone normalmente una intervención en solidaridad de toda la OTAN y de Estados Unidos. Pero no estamos en esta situación por el momento. Profesor, yo le quiero preguntar, pues a propósito de este tema, ¿cómo evitar entonces que Putin continúe invadiendo otros territorios? Porque lo que se ha hecho hasta ahora pues no ha surtido mucho efecto. Es una disuasión, un reforzamiento de la presencia de la OTAN, y entonces hubo hoy en día algunos anuncios que van en esta dirección, con un reforzamiento de la presencia de tropas de la OTAN que ya están presentes en los estados bálticos, Estonia, Letonia, Lituania, desde el año 2014. Va a haber también un reforzamiento de la presencia en Rumania y el presidente Biden también anunció 7.000 soldados en Alemania. Sí, profesor, mire, ante la situación que estamos viviendo ahorita, ¿podríamos decir que falló la diplomacia y la democracia internacional? Sí, por supuesto, cuando hay una guerra es que hubo un fracaso de la diplomacia. Ahora es muy complejo pues analizar todo lo ocurrido, no sabemos bien exactamente cuáles son las intenciones de Putin cuando tomó esta decisión y por supuesto lo ocurrido debe dar lugar a un análisis de todos los años anteriores, de todo lo que ocurrió finalmente después del fin de la Guerra Fría y después también de la llegada de Putin en el poder hace más de 20 años en Rusia. Bueno, Aymeric Durez, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Muchas gracias. Los ataques cibernéticos también hacen parte del conflicto entre Rusia y Ucrania. En las últimas horas, el Parlamento ucraniano denunció un tercer ataque a páginas de los ministerios en el país. El conflicto entre Ucrania y Rusia también se libra en el espacio digital. Ucranianos, tengan miedo y prepárense para lo peor.
Este fue uno de los mensajes más fuertes, según expertos, del conflicto entre ambas naciones desde hace un mes, cuando a través de un segundo ciberataque fue vulnerada la seguridad digital de 7 ministerios. Más de 70 páginas web ucranianas se convirtieron en ventanas para mensajes prorrusos. Servidores de instituciones bancarias estuvieron bloqueados y los ciudadanos no pudieron hacer uso de cajeros o verificar sus saldos. Imponer el estado de emergencia a partir de las 0 horas. Hace menos de 48 horas, el Parlamento ucraniano dio visto bueno a esta decisión, bandera roja para el tercer ciberataque. El blanco digital fueron las páginas del Parlamento y el Ministerio de Relaciones Exteriores. El gobierno de Kiev afirma que Rusia es el único país con la capacidad de realizar estos asaltos. Llegamos a Colombia, mi elección 2022, con la agenda de los candidatos presidenciales. Los aspirantes hoy recorrieron las regiones, hablaron por supuesto de Rusia y libraron debates en sus coaliciones. Gustavo Petro se refirió a la crisis por la guerra en Ucrania. No vamos a alistarnos para ir a Ucrania. En Ucrania de que 8 cuartos tenemos que dedicarnos es aquí a Colombia. ¿Cómo nos salvamos nosotros mismos? Juan Manuel Galán respondió a esa frase de Gustavo Petro. Lo de Ucrania es relevante para todo el mundo, más allá de que nuestra prioridad debe ser Colombia y sus problemas estructurales. Jorge Robledo dijo que no apoyará a Alejandro Gaviria porque recibió el apoyo de Rodrigo Lara. Y si él llegare a ganar, cosa que no creo que vaya a suceder, pues significa que yo no lo respaldaré, no quiero estar en su campaña, no quiero hacer parte de nada que tenga que ver con este caballero. Ingrid Betancourt también se refirió a Alejandro Gaviria. La coalición pudo tomar la decisión de impedir la entrada de las maquinarias de Alejandro Gaviria ese 29 de enero. Aquí está el resultado, quedaron secuestrados. Alejandro Gaviria no habló del tema. En la jornada visitó sectores empresariales. Gracias a todos los académicos, rectores, empresarios y exfuncionarios que se han sumado a la campaña en los últimos días. Alfredo Saade, a través de su cuenta de Twitter, aseguró que el pacto histórico no necesita al Partido Liberal como aliado tras la próxima reunión entre Gustavo Petro y César Gaviria. César Gaviria representa lo que el país no quiere volver a ver en la política. Oscar Iván Zuluaga, desde Bucaramanga, lamentó el asesinato de Nicole Valentina Rodríguez. A los padres, familiares y amigos de Nicole Valentina les mando mis más sentidas condolencias. No más acuerdos ni diálogos. Hay que ejercer la autoridad con firmeza y mano dura. David Barguil aplaudió a las fuerzas militares por golpe a las disidencias. La constancia y el compromiso con Colombia de nuestras fuerzas son el camino para construir un país seguro. Francia Márquez pidió al ELN y grupos armados un cese al fuego. Nuestra causa es la vida porque en los territorios estamos cansados de poner los muertos en medio del conflicto. Arely Suriana rechazó la violencia que genera el ELN. Con la guerra no conseguimos nada más allá de afectar a los civiles y a nuestras comunidades. Enrique Gómez también rechazó el terrorismo del ELN. La gente buena y trabajadora también se cansa de la violencia del ELN. Federico Gutiérrez propuso alternativas para los microempresarios. También vamos a combatir la corrupción en la contratación teniendo pliegos únicos para que cualquier persona o empresa pueda contratar en igualdad de condiciones. Enrique Peñalosa habló de la construcción de más colegios en el país. Vamos a construir colegios hermosos en todo Colombia y hacer todo lo necesario para que nuestros niños en los sectores más remotos, en los sectores con más necesidades. Camilo Romero estuvo en Valle del Cauca haciendo volanteo y hablando con la gente. Este viernes 25 de febrero estaremos en 4 municipios del departamento. Alejandro Char visitó a agricultores en Pitalito, Huila. Esta industria y toda su cadena de valor nos representa y desde el corregimiento de Bruselas nos comprometemos a brindarle especial apoyo. John Milton Rodríguez sostuvo una reunión con miembros de la Iglesia Cristiana. Un gusto compartir con pastores amigos del grupo AC24 de Bogotá. Luis Gilberto Murillo lamentó el asesinato de Jorge Santofimio, uno de los firmantes del acuerdo de paz. Ya son 6 de estos firmantes asesinados en lo que va de 2022. Es inaceptable que esto siga ocurriendo. Aide Lizarazo habló de generación de empleo en Bogotá.
dando a conocer nuestras propuestas bandera en beneficio de los emprendedores. Rodolfo Hernández aclaró en un comunicado que no está recibiendo dinero para su campaña. No he autorizado ni estoy haciendo recolección de dinero para apoyar mi campaña a la presidencia de la República. Luis Pérez, Sergio Fajardo y Carlos Amaya no sostuvieron eventos públicos antes de esta emisión. Y atención, que si usted tramitó la cédula o su duplicado y no ha ido a recogerla, es el momento de hacerlo. Casi 1 millón de documentos de identidad no han sido reclamados. Lo invito a que consulte en la página web de la registraduría si ya está listo. Según la entidad, en sus sedes hay 494.151 cédulas de ciudadanía y 498.077 tarjetas de identidad sin reclamar. Hay que recoger la cédula para votar y para elegir bien. Y en esta convergencia de medios públicos que hemos creado para que ustedes informen y voten a conciencia, cada noche respondemos preguntas de pedagogía electoral. A través de las redes sociales, en esta oportunidad, Ana María Noriega nos envió la siguiente pregunta. ¿Cuántos jurados se designan por cada mesa de votación? Pues Ana María, ojo, según la misión de observación electoral, son 6 jurados por cada mesa de votación. 3 principales y 3 suplentes. Al comenzar la jornada, todos, absolutamente todos deberán estar presentes para el momento de abrir el kit electoral y por supuesto también al final de la jornada democrática. Todos deben realizar el conteo de votos de la mesa de los votos. Todos se tienen que quedar hasta el final. Los jurados de votación principales podrán convenir con los suplentes pues para cumplir una función y alternarse entre sí. Y seguimos con más información deportiva. Atlético Nacional cayó 3-1 en el juego de ida de la segunda fase de la Copa Libertadores ante Olimpia de Paraguay. Tras la derrota, la continuidad del técnico Alejandro Restrepo está en duda. Muy rápido en el Estadio Defensores del Chaco de Asunción, Olimpia encontró el primer gol. Al minuto 7, Alejandro Silva hizo un caño y venció a Kevin Mier para el 1-0. Pero en el inicio del complemento, Jefferson Duque le dejó este balón a Harlan Barrera para que pusiera el 1-1, pero el empate no bastó. Con la variante lo que quisimos es eso, poder seguir teniendo el balón, poder seguir generando las situaciones de gol y de juego que el equipo venía haciendo y a partir de ahí no fue más difícil progresar en el campo. Fernando Cardoso al 81 sacó este remate de media distancia para aventajar al decano y 10 minutos después con este taco puso el 3-1 definitivo en casa. No pudimos ser tan profundos, atacar ese espacio, sumar los pases suficientes también para que Hayen pudiera ponerse en la altura que alcanzó Gerson en el primer tiempo. Los directivos analizan si hay futuro con el técnico mientras se planea la vuelta en el Atanasio el próximo 3 de marzo. Y hay oportunidades de trabajo en diferentes municipios de Cundinamarca. La Agencia Pública de Empleo del SENA está ofreciendo 306 vacantes para asistentes contables. Muy atentos. En oportunidades para que asistentes contables trabajen en diferentes municipios de Cundinamarca, vaya a la página web www.agenciapublicadeempleo.sena.edu.co. Allí debe dar clic sobre la sección vacantes, luego escoge el departamento Cundinamarca, selecciona el ítem Finanzas y Administración y escoge la convocatoria. Ojo, porque antes de empezar cualquier proceso, debe crear un usuario y contraseña para registrar sus datos en la plataforma. Al ingresar le aparecerán las generalidades y requisitos como ser colombiano, técnico o tecnólogo en contabilidad o estudiante de último semestre de contaduría pública o carreras similares, tener conocimientos en programas del sistema Office, especialmente Excel avanzado, y tener mínimo 6 meses de experiencia laboral en el área. Atentos porque son 306 vacantes que se están ofreciendo en diferentes empresas de municipios como Chía, Soacha, Mosquera, Fusagasugá y Girardot. Recuerde que la convocatoria basta que se agoten los cupos. Y muy importante, si quieres seguir informado 24/7, nos encuentra en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias.
Oiga, ¿será cierto que la única verdad absoluta es que por una de arroz son 2 tazas de agua? ¿Y a usted quién le dijo eso? ¿Platón? Oigan a esta, otra vez creyéndole las cadenas de WhatsApp a las tías. No, hombre, no, eso no es así, porque además depende del tipo de arroz. ¿Cómo así? ¿Es que hay tipos de arroz? Ay, belleza, pues claro que sí. Hay arroces de grano largo, de grano corto, unos más almidonosos que otros. ¿Usted ha comido risotto? ¿El que hacen en Italia? Sí. Ah, bueno, ese es de grano corto y es muy almidonoso. Para preparar un risotto uno necesita más o menos unas 8 tazas de caldo por cada taza de arroz, pero además lo tiene que ir agregando lentamente para que el grano se vaya hinchando y se vaya cociendo lentamente. Es muy diferente. ¿Y será que ese era el arroz que sembraban las mujeres de Bella Ciao? Mori, ¿usted de qué está hablando? Ahí es que a veces las conexiones lógicas ya son como muy rebuscaditas. Ay, que no, Bella Ciao, ¿la ha escuchado, no? Pues claro, si hasta me dan ganas de sacar la cacerola. ¿Qué? Pues para poner el arroz, amiga. Pero bueno, cuéntele pues a la gente su teoría del risotto y de Bella Ciao. Lo que pasa es que sobre el origen de la canción hay varias hipótesis. Una dice que era uno de los cantos religiosos de los judíos de Europa Central y que cuando ellos emigraron a Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial se llevaron la música. Allá se encontraron con los inmigrantes italianos y fueron ellos los que cuando pudieron volver a Italia llevaron la canción de vuelta. ¿Y eso qué tiene que ver con arroces mami? Nada, pero es que la otra versión dice que esa era una de las melodías que tarareaban las mujeres recolectoras de arroz en el norte de Italia para hacer menos duras las jornadas de trabajo. Ah, pues sí, siendo así es muy posible que el arroz de Bella Ciao fuera el arroz arbóreo, el del risotto. Pero usted y yo sabemos que los que cultivan arroz no son los que cantan esa canción, no. No, claro, es que después se convirtió en un himno antifascista y lo cantaban los partisanos, o sea, los de la resistencia italiana. Con eso se oponían a la dictadura de Benito Mussolini. Por ahí se dice, o partigiano, porta mi via, che mi sento di morir. En español, o partisano, llévame lejos, que siento que me voy a morir. Más tarde le hicieron versiones en Argentina para protestar contra el gobierno de Macri, en Italia contra Matteo Salvini, en Chile contra Piñera y en Colombia durante el paro nacional. ¿Y me va a hacer risotto? Ay, pero ¿cómo se le ocurre si a mí el risotto me queda espantoso? No, yo le voy a hacer un arroz de grano largo, el de acá, el de toda la vida, pero se lo voy a hacer en agüita de espinaca para que quede pintadito de verde ya que estamos de celebración. Yo soy Laura Galindo M. Yo soy Carmen Mandinga. Y esto es Cantar con la Boca Llena. Y con arrocito y con música despedimos este viernes de noticias. Patricia, ¿cómo lo vio? O con risotto y Bella Ciao. Rico, un risotto a esta hora. Pero bueno. Buenos cuentos los de Laura Galindo. Hemos llegado al final de nuestra emisión, pero recuerden que sábado y domingo también estamos conectados con ustedes y a través de las redes sociales y a través de Twitter, de Instagram, de Facebook. Estamos ahí con nuestras noticias, con nuestros reportajes y por supuesto con nuestras historias. Y es que este fin de semana la información, por supuesto, no para. Y nuestro equipo de fin de semana va a tener actualizaciones de todo lo que ocurre en esta tensión que atraviesa Ucrania por esta invasión de Rusia y todo lo que se pueda presentar este sábado y domingo. Así que estarán muy bien informados y muy bien acompañados. Buenas noches. RTBC Noticias, emisión central.